en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que se queden así de pie conmigo y me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Desde el versículo 1 en adelante. Amén, iglesia. ¿Está ya conmigo? Primera de Reyes, capítulo 19, leemos en el nombre de Jesús. Acab dio orden, dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue para el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén, hermanos. Puede sentarse. Hoy quiero hablar con ustedes y compartir este mensaje de Dios bajo el tema: el Dios de los procesos. Pero antes, permítanme un poco de contexto para que podamos entender la situación de Elías. Porque probablemente podemos mirar su situación y pensar que Elías simplemente se acobardó. Pero vamos a ver un poquito el contexto. Este libro de Reyes, el primer libro de Reyes y también el segundo libro de Reyes, realmente pertenecen a una sola compilación. La Biblia hebrea tiene un solo libro, pero esta traducción que tenemos ahora se ha dividido en dos, que es lo que tenemos: el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Este primer libro narra los reyes que están después de que David murió. Todo rey que comenzó a gobernar Israel después que el rey David murió. Primera de Reyes comienza narrando la muerte de David. Luego nos cuenta cómo Salomón entra y comienza a reinar. También nos narra la construcción del templo y posterior nos narra también la muerte de Salomón y cómo el reino de Israel comienza en una decadencia espiritual, que esto lleva a que una nación se divida en dos, que es lo que conocemos como Israel, que es el reino del norte, y Judá, que es el reino del sur. Una nación que antes adoraba a Dios, ahora está dividida en dos debido a que el corazón del rey Salomón se desvió. Y el capítulo 11 del primer libro de Reyes nos narra cómo desde el versículo 2 Salomón comienza a desviarse de los mandatos de Dios. Específicamente el versículo 2 dice que Salomón se empecinó en amar a otras mujeres que Dios le había prohibido que se unieran a ella, para Dios poder guardar el corazón de ellos, porque él decía: si se unen a mujeres extranjeras, entonces ustedes se van a inclinar hacia los dioses de ella. Y Salomón hizo exactamente lo que Dios dijo que no hicieran.
Se casó con mujeres extranjeras y ya cuando era viejo, su corazón se empecinó en amar a estas mujeres y ellas lo convencieron de que él comenzara a adorar a otros dioses. Tanto así que Salomón construyó templo para que sus esposas adoraran a estos dioses paganos. Y desde este momento, Israel comienza en una decadencia espiritual, una decadencia también política, porque el reino se dividió. Este libro también nos cuenta cómo la nación, debido a Salomón, comenzó a sumergirse en la idolatría. Comenzó la nación a llenarse de los sacerdotes falsos de Baal. Y toda la adoración que antes era elevada a Dios, ahora se elevaba a dioses paganos. Y es por eso que en el capítulo 16 Dios levanta al profeta Elías. Levanta al profeta Elías para que la adoración sea restaurada en el pueblo de Israel. Y Elías se levanta y comienza a desafiar a los profetas de Baal. Y lo primero que hace es que Dios usa la voz de este profeta para declarar que no va a llover más. Y durante 3 años y medio esta nación no vio lluvia ni rocío del cielo. ¿Y por qué esta demostración, esta petición tan dramática? ¿Por qué Elías hace una petición tan dramática como que no llueva más? Porque Baal era conocido como el dios del clima. Entonces Dios levantó a este hombre para avergonzar a estos dioses paganos, porque durante 3 años y medio los dioses falsos de Baal no pudieron hacer que el cielo se abriera para que cayera agua. Y luego de este periodo, entonces, Elías se presenta delante del rey Acab y desafía a los profetas de Baal. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, entonces, Elías se enfrenta a estos profetas y le da la oportunidad a ellos de que primero invoquen a sus dioses para que caiga agua del cielo. Y después de un largo tiempo de estos sacerdotes estar clamando a su Dios que descendiera agua del cielo, que lloviera, nada sucedió. Y es cuando Elías entonces toma su lugar y comienza a adorar al Dios eterno y comienza a reconocer la grandeza de Dios. Y Dios responde con fuego desde el cielo. Y de esta manera quedó demostrado que el Dios que gobierna tanto en el cielo como en la tierra es nuestro Dios poderoso, no los dioses de Baal. Pero esto no fue suficiente para Elías, sino que después de esto Elías fue llevado al arroyo de Querit. Y ahí Dios lo alimentó a través de cuervos. Y en ese lapso también él resucitó al hijo de una viuda en la ciudad de Sarepta. Pero Elías pensaba que ahora que él había demostrado que el poder estaba en Dios y no en Baal, él pensó que esto era suficiente para que los gobernantes de Israel se volvieran a Dios. Sin embargo, esto lo que trajo como consecuencia fue que Jezabel le dio un ultimátum. Y dice Jezabel: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a uno de ellos. Elías se llenó de miedo y huyó. Se fue al desierto. Y allí en el desierto, bajo un enebro, se tiró allí y oró a Dios y le dijo: Dios, quítame la vida. Quítame la vida porque yo pensé que esto que tú me habías encomendado iba a restaurar la adoración en Israel. Y yo fui fiel a ti, pero ahora me están persiguiendo por causa de tu nombre. Charles Spurgeon hace un comentario acerca de eso y dice que Elías fracasó en el mismo punto en el cual él era fuerte. Y es donde la mayoría de nosotros también, hermanos, fallamos. En la Biblia, el hombre más sabio
es quien prueba ser el más necio. Y justamente el hombre más manso, sigue comentando Charles Spurgeon, el hombre más manso, Moisés, habló palabras apresuradas y amargas. Abraham falló en su fe y Job en su paciencia. Así, quien era el más valiente de todos los hombres, ahora estaba huyendo de una mujer enojada. Este hombre valiente que se puso de pie ante los profetas de Baal, este hombre por cuya voz Dios había utilizado su voz para decir que no llovería más, este hombre fuerte y valiente ahora está asustado, huyendo de una mujer enojada. Se encontraba corriendo. ¿Dónde estaba el Dios que había usado a este hombre con gran poder? ¿Dónde estaba el Dios que había hecho que del cielo descendiera fuego? ¿Dónde estaba el Dios que había usado a Elías para resucitar al hijo de esta viuda? Elías estaba acostumbrado a estas manifestaciones de Dios, pero ahora Elías está ante un aparente silencio y se llena de miedo porque tal vez piensa que Dios ya no está con él. Porque Elías ya no está viendo fuego. Elías ya no está viendo que Dios está resucitando gente. Ahora Elías está viendo un silencio. Un silencio abrasador. Un silencio que él desconocía. Un silencio que Elías no había experimentado antes. Y en medio de este proceso donde Dios hace silencio ante la amenaza de vida de Elías, hay tres cosas que Dios hizo en la vida de Elías durante este proceso que yo quiero compartir con ustedes, iglesia. Lo primero que Dios hace con Elías es que suple sus necesidades físicas. Que saber le da un ultimátum de 24 horas a Elías para acabar con su vida. Él se va huyendo al desierto y allí se tira debajo de un enebro. Y Elías desgarra su corazón delante de Dios. Elías es honesto con lo que está sintiendo con el Señor. Y le dice al Señor, ya, quítame la vida. Y esa palabra que utiliza la Reina Valera, ya basta. Elías estaba cansado. Y yo no sé cuántos de ustedes, al igual que yo, en algún momento, atravesando diversas tribulaciones, le han dicho al Señor, ya basta. Yo en muchas ocasiones le he dicho a Dios, dame un chance, Dios. Dame un tiempo de tregua, Dios. Yo lo necesito ahora porque estoy cansada ya de esta situación. Yo no sé cuántos de ustedes en medio de meses, años, bajo la misma situación le han dicho a Dios, ya no quiero más esto. Elías estaba en medio de este momento vulnerable y lo que más me impacta a Elías es que él es honesto con Dios. Él no le está diciendo a su mejor amigo, yo me quiero quitar la vida. No, él está diciendo a Dios, Dios, ya estoy cansado de esto, quítame la vida. Hermanos, nosotros podemos tener ese mismo grado de vulnerabilidad con nuestro Dios, sabiendo que Él entiende a la perfección nuestras emociones y nuestros sentimientos. El versículo 5 del capítulo 19 dice que Elías se acostó y se durmió debajo del árbol. Y aquí podemos ver la maravillosa obra de Dios con sus hijos. Dios le está ofreciendo a Elías un tipo de descanso. Elías no oró para que Dios le diera descanso. Elías oró para que Dios le quitara la vida porque estaba muy cansado. Pero Dios le da descanso a Elías y él se queda dormido debajo de este árbol porque Dios sabe exactamente lo que el alma aturdida de su profeta necesitaba. Porque Dios entiende nuestras emociones, nuestras necesidades. Y Elías fue honesto al desgarrar su corazón delante de Dios y decirle lo que él estaba sintiendo. Nosotros debemos de imitar esta misma conducta de Elías, mis hermanos. Ser honestos y sinceros delante de Dios. Esa era la misericordia de Dios extendiéndose hacia Elías. Primero dándole descanso y después alimentándolo. No siempre, hermanos, Dios utiliza este orden en medio de los procesos.
primero de suplir nuestras necesidades físicas, pero en esta ocasión Dios entendía lo que Elías necesitaba, y lo que Elías necesitaba no era primeramente una palabra de reprensión diciéndole: hombre cobarde, hombre de poca fe, ¿por qué te escondes de una mujer que te está amenazando cuando tú has visto mi poder? Dios no amonesta a Elías, sino que le da descanso, le da sosiego a su alma abatida. Elías se levantó y comió, y esto se repitió varias veces. Y dice el mismo capítulo 19 que mientras Elías dormía y despertaba, se alimentaba, él recobraba las fuerzas. Mis queridos hermanos, a veces lo más espiritual que nosotros podemos hacer es tomarnos este tiempo de descanso. A veces pensamos que la respuesta de Dios va a venir en otra dirección, pero lo único, no siempre, hermano, pero lo único a veces que va a levantar a un alma oprimida es el descanso que puedan encontrar en Dios. Spurgeon sigue comentando acerca de Elías y dice que el espíritu necesita ser alimentado también, y el cuerpo, hermanos, también necesita alimento. No debemos olvidar esos asuntos. La comida y el descanso pueden parecer cosas pequeñas y hasta insignificantes, pero pueden ser los primeros elementos que Dios utilice para levantar el alma de un hombre y una mujer caída. El tiempo de descanso, el tiempo de sosiego. Y ese es un tipo de trato amoroso que Dios le ofrece a sus hijos. Ese tipo de descanso, ese tipo de silencio. Y hemos pensado durante muchísimo tiempo que este silencio es algo malo. Hemos pensado durante muchísimo tiempo que cuando Dios no habla es porque ya no hay profetas en la tierra. Y no siempre es así, hermanos. Por eso es que como iglesia necesitamos desarrollar este don de discernimiento de espíritu. No solamente para discernir espíritus malignos, sino también para discernir los tiempos y para discernir las atmósferas, hermano. No todo silencio indica que Dios se ha apartado de ti, iglesia. No todo silencio indica de que la voz de Dios se ha apagado en la tierra. No todo silencio, hermano, significa que Dios te ha abandonado y te ha dejado solo en medio del proceso. Luego que Elías come, se repone y tiene más ánimo, Elías se levanta y camina durante 40 días hasta que llega a una cueva. Y ahí otra vez Elías desborda sus emociones delante de Dios. Pero esta vez en una dirección contraria le dice: he sentido un vivo celo por Dios, por Jehová, Dios de los ejércitos. Elías le reclamó a Dios. Elías le reclamó a Dios de que él le había servido fielmente y ahora su vida se encontraba en peligro de muerte. Elías dice: yo he sentido este celo por tu obra, pero mira, ahora me está yendo mal. Yo he sentido este vivo celo por tu casa. Yo te he servido, yo he rendido adoración, yo te he sido fiel, Dios, pero ahora mira cómo yo me encuentro en medio de esta situación. Y es porque muchos creyentes, hermanos, piensan que su fidelidad lo exonera de las dificultades. Muchas personas, aún en la iglesia, creyentes maduros, piensan que como son fieles a Dios, ellos están exonerados de las tribulaciones. No, mis hermanos, no estamos exonerados de las tribulaciones porque seamos fieles a Dios. Y pareciera que Dios fuera injusto, porque este profeta fiel de Dios, ahora su vida estaba siendo amenazada. Y usted puede preguntarse hasta este momento: ¿dónde está Dios? Seguimos en medio de este silencio. Elías, mis hermanos, necesitaba entender quién era Dios. Elías necesitaba elevar su mirada al Dios eterno. Y aquí es cuando llegamos a la segunda cosa que Dios hizo en medio del proceso de Elías. Lo segundo que Dios hace es que Él se le revela a Elías. Número 1, suple sus necesidades. Ahora se le revela.
Y me resulta tan interesante esta respuesta peculiar que Dios le da a Elías. Todavía Dios no responde la petición de Elías. Todavía Dios no le responde cuando Elías confiesa delante de Dios que él ha sido fiel a su obra. Sino que ahora Dios le responde a Elías mostrándole su gloria. Mostrándole gloria a la cual Elías estaba acostumbrado. Primero presenta delante de él un viento fuerte, pero allí no se encontraba Dios. Luego presenta delante de Elías un terremoto, pero allí tampoco se encontraba el Señor. Luego pasó delante de él un fuego abrasador, pero ahí tampoco estaba Dios. Todas estas demostraciones de la gloria de Dios eran demostraciones que Elías estaba acostumbrado a verlas. Elías las conocía y él pensaba, tal vez en medio de este estruendo, aquí está Dios. Aquí está el Dios que me da la respuesta. Aquí está el Dios que yo conozco. Pero para sorpresa de Elías, el Dios que él creía que conocía no estaba en el fuego. Y es después de todas estas manifestaciones que hubo un silencio. Y cuando estuvo ese silencio, dice que Elías cubrió su rostro porque él reconoció que ahí estaba Dios. No estaba en el fuego, no estaba en el viento recio, no estaba en el terremoto, estaba en el silencio. Elías se había vuelto un poco miope. Elías había dejado de ver a Dios y comenzó a aferrarse a su circunstancia. Comenzó a distorsionar su realidad. Elías pensó que él era el único profeta que quedaba. No hay más profeta. Yo soy el único que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Elías había olvidado todo lo que él conocía acerca de Dios, y por eso Dios ve necesario otra vez revelar su gloria a Elías, pero desde una perspectiva que él no conocía. Días pasados recuerdo que en la célula de jóvenes adultos, no recuerdo quién fue que hizo el comentario, y lo voy a parafrasear por esto, pero alguien dijo en uno de los temas que estábamos tratando en la célula de jóvenes adultos, y dijo que muchos de nosotros tenemos una imagen de Dios que la hemos construido nosotros. Yo creo que Dios es fuego. Yo creo que Dios es este estruendo. Yo creo que Dios es este viento que remueve todo. Y esa es la imagen del Dios que yo tengo. Y yo percibo a Dios porque es lo que yo he construido acerca de Él. Y este hermano decía que hay un gran peligro cuando nosotros creamos una imagen de Dios partiendo de lo que nosotros creemos. Y usted me pregunta, entonces, si Dios no es lo que yo creo, ¿quién es Dios? Dios es quien Él dice que Él es a través de las Escrituras, mis hermanos. Y a veces estamos teniendo ideas acerca de Dios, del Dios que no es. Yo no necesito construir una imagen de Dios, ya Él es. ¿Y cómo yo conozco quién es Dios? A través de las Escrituras. Dios se revela y yo lo conozco por medio de ellas. Pero en la Biblia no solamente Elías desconocía quién era Dios. Recuerdo a este paralítico en el estanque de Betsaida. Este paralítico estaba por muchos años ahí, esperando que una manifestación sobrenatural de Dios lo alimentara y lo sanara. Y en medio de esta esperanza, porque todos iban ahí, de tiempo en tiempo descendía un ángel. Y cuando el ángel agitaba las aguas, el primero que entraba era sano. Y había ahí, imagínense, toda clase de enfermos. Y estaba este paralítico esperando la manifestación de Dios para él ser sano. Y en medio de este estruendo vino el Señor Jesús y entró a este estanque. Y ve a ese hombre y le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, es que cuando desciende el ángel y yo intento avanzar, ya alguien más entró por mí.
Hay personas, hermano, que usted le da 70 posibles soluciones y a las 70 encuentra una objeción. ¿Sabe por qué? Porque no es capaz de ver más allá de su situación. Y yo sé, hermano, que tantos años que este hombre estuvo sumergido en esta situación, puede que él haya pensado que no había otra solución para él, pero su mirada estaba puesta sobre lo que él creía que era Dios. Él miraba y decía: mi sanidad va a venir del ángel que va a descender y me va a sanar. Pero este hombre estaba esperando una manifestación cuando el dador de la vida estaba a su lado diciéndole: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres que yo te sane? Y Jesús tuvo que permitirle a este hombre que él pudiera reconocer quién estaba delante de él. Y algunos comentaristas dicen que posiblemente Jesús estaba en este estanque justamente cuando el ángel había descendido y había movido las aguas. Así que la imagen de este hombre estaba en esta experiencia sobrenatural de Dios. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que están mal las manifestaciones sobrenaturales. Esa no es la intención de mi mensaje. La intención de mi mensaje, hermanos, es que aprendamos a ver quién es Dios realmente, no la imagen que nosotros tenemos o pensamos que Él es. Muchos, hermanos, pensamos que Dios es lo que nosotros pensamos que Dios es. Y quiero contarle un testimonio personal. En el 2019 yo comencé a trabajar como misionera al tiempo completo. Dejé mi trabajo, recién egresada de la universidad, obtuve mi primer trabajo. Y luego tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como misionera y sin pensarlo renuncié a mi trabajo anterior. Y yo pensaba que esa era la voluntad de Dios para mí. Yo pensaba que eso era lo que Dios creía y realmente era lo que Dios quería para mí en este tiempo. Pero cuando yo pensaba y decía: oh wow, ya lo he logrado, ya he obtenido mi sueño de servir al ministerio a tiempo completo, pero en medio de este trabajo que yo hacía, llegó la voz de Dios y dijo: tú tienes que ir a Higüey. Y esto me chocó bastante, porque yo pensaba que Dios quería que yo sirviera a tiempo completo en el ministerio y era eso lo que yo estaba haciendo. ¿Cómo que ahora tú quieres que yo vaya a Higüey? Pero yo sabía que esto era la voluntad de Dios para mí y vine a esta ciudad. Pero durante muchos meses estuve frustrada porque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Porque desde mi perspectiva, lo más lógico era ser misionera en aquel lugar, no venir aquí. Y duré todo un año sin congregarme en una iglesia porque llegó pandemia. Entonces imagínense la doble frustración. Llega pandemia y nos encierra y Dios acaba de decir: ven a esta ciudad porque tengo un propósito distinto para ti. Todo lo que yo pensaba que Dios tenía para mi vida ahora se veía opaco, se veía distorsionado y yo no podía ver el propósito más grande que Dios tenía para mí en esta ciudad, porque yo encasillé a Dios ahí. Tú quieres que yo sea misionera y yo estoy aquí sirviéndote como misionera, y yo encajé a Dios en esta burbuja y me resistí a lo que Él quería hacer conmigo. Yo no sé si usted puede entender lo que yo estoy diciendo en esta noche, mis hermanos, y muchos de nosotros estamos aquí sentados encasillando a Dios en una burbuja, diciendo: tú eres este Dios, tú eres así, cuando realmente hay una visión aún más grande, una visión aún más poderosa acerca de Dios. Si has pensado que tú lo has visto todo de Dios, hermano, realmente no has visto nada, y necesitamos seguir esperando esta manifestación de Dios, seguir conociendo, experimentando, buscando que Él se revele a nuestras vidas. Y en ese momento recuerdo la vida de Moisés. Moisés había visto a Dios azotar a toda una nación con plagas. Había visto que el mar se había dividido en dos. Había visto que una columna de nube los acompañaba y que una columna de fuego estaba sobre ellos. Pero aún así, ninguna de esas manifestaciones hizo que Moisés se recostara y dijera: yo conozco a Dios. Sino que Moisés le dijo a Dios: yo quiero verte. Y usted se diría: pero ya tú no has visto mucho de Dios.
Él ha visto mucha manifestación de Dios, pero ahora él quería conocerlo. Y yo te pregunto, hermano, en esta noche, ¿tú quieres conocer a Dios? ¿O tú piensas que todo lo que tú has visto ya, eso es Dios y es suficiente? Vamos a sentarnos y a gozarnos en el Señor. No, hermanos, aún hay más de Dios para nosotros. Yo no sé si tú lo crees, iglesia. Yo no sé si tú crees que hay más de Dios para tu vida. Yo no sé si tú te sientes expectante y motivado y decir, Dios, ¿qué es lo nuevo de ti que yo puedo conocer y experimentar en esta temporada? Yo no sé si usted se ha conformado ya con los ayunos que tiene años haciendo. Yo no sé si usted dice, ¿hay algo más después de este ayuno de mediodía? ¿Hay algo más después de este ayuno de 12 horas? ¿Hay algo más después de este tiempo encerrado en mi habitación? Dios, yo quiero conocerte. Hay una iglesia en esta noche que tenga hambre por más manifestación de Dios de los cielos. Spurgeon dice que ahora los truenos cesaron y los relámpagos se habían ido y la tierra estaba quieta y el viento se había callado. Había una calma como de muerte y en medio del aire calmado, de allí vino lo que hemos escuchado como este silbo apacible. En hebreo se traduce como una voz de silencio apacible. Es como si el silencio mismo estuviera hablando. Eso suena paradójico, como que el silencio habla. Pero había tanta quietud que Elías podía escuchar a Dios en el silencio. Yo voy a repetir eso, iglesia. Había tanta quietud que Elías podía escuchar a Dios en el silencio. Yo no sé si usted puede discernir lo mismo que yo en esta palabra, pero Dios había estado hablando hace mucho tiempo. Pero había tanto ruido en la vida de Elías que él no podía escuchar a Dios. Él no podía ver a Dios porque él estaba completamente cegado por lo que él pensaba que estaba sucediendo en su vida. Pero cuando Dios hace este silencio, pone a la vida de Elías en contraste y él puede detenerse. Entonces, en medio de ese aparente silencio, él pudo escuchar a Dios. Bendito es nuestro Dios Jesús. Yo no sé por cuánto tiempo tú has estado sumergido en la situación en la que tú te encuentras. Tú sabes cuál es. Y el Espíritu de Dios también sabe cuál es. Yo no sé si tú has pensado que ya Dios se olvidó de ti. Yo no sé si ya tú has estado tanto tiempo en eso que tú piensas que no hay una solución y te has resignado a ella. Pero yo quiero motivarte, iglesia, y quiero animarte en esta noche a que tú puedas conocer y ver al Dios eterno. Que tú digas, Dios, lo que yo he pensado de ti hasta ahora, yo quiero conocerte de una manera diferente. Yo quiero verte de una manera diferente. Yo he visto manifestaciones de ti y he creado una imagen de ti, pero Dios, yo quiero hoy irme de esta casa con esta hambre feroz de experimentarte y conocerte aún más. Yo quiero, Señor, que podamos conocerte más y más. Ya para ir cerrando, iglesia, no huyamos de los días difíciles, hermanos. No huyamos de las adversidades. ¿Sabe por qué? Porque Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: también nos alegramos de las pruebas, porque ellas nos ayudan a desarrollar resistencia. Un comentarista dice que la palabra resistencia significa ejercer presión. Es como que nosotros los cristianos, por causa de Cristo, vivimos en una constante presión. Por causa de Cristo, dice la Biblia que seremos perseguidos y atribulados. Y estas tribulaciones y dificultades lo que van a hacer en nosotros, mis hermanos, es desarrollar resistencia. Los atletas
se entrenan para desarrollar resistencia. Los marineros se meten al mar para experimentar y desarrollar sus habilidades. Los soldados, hermanos, van a la batalla y el creyente es atribulado. Y estamos corriendo y reprendiendo al diablo desde que tenemos cualquier adversidad. Y vuelvo al mismo punto, discernir, hermanos, discernir para saber cuándo usted está siendo atacado por el enemigo, cuándo usted está sufriendo las consecuencias de malas acciones y cuándo usted está en medio de un tiempo de adversidad para resistir. Para aprender a resistir, hermano, para aprender a resistir en los caminos del Señor, para no desviarnos, para no perdernos en los momentos difíciles, porque no solamente Dios está en medio de la bonanza, Dios también está en medio de las adversidades. Número 1, para darnos respuesta a nuestras necesidades físicas. Número 2, para que podamos conocerlo, para que Él se revele a nuestras vidas. Y número 3, para regresarnos a la obra. Después de que Elías pudo conocer que Dios estaba en medio de este aparente silencio, entonces Dios regresa a Elías a la obra. Y Elías estuvo en un sabático de 40 días mientras Dios trabajaba en su interior. Este profeta lleno de fuego de Dios necesitaba un encuentro con Dios. ¿Cuánto más usted y yo, iglesia, necesitaremos encontrarnos con el Señor? Y luego de que Elías pasa por este proceso, entonces Dios lo regresa al trabajo. Y no solamente lo regresa al trabajo y le da nuevas asignaciones, sino que también le da un compañero de ministerio para ayudarlo en sus cargas, y que luego se convirtió en su sucesor o en su reemplazo al profeta que conocemos como Eliseo. Dios en ningún momento le quitó el llamado a Elías. Dios le dio descanso, que era lo que él necesitaba. Dios le dio una nueva revelación acerca de quién él era, Elías, y ahora él estaba listo para seguir en la obra de Cristo. Mis hermanos, las diferentes dificultades por las cuales estén pasando no han venido para quebrarte y dejarte en el suelo. Han venido para que desarrolles resistencia, para que tengas una imagen renovada de Dios y puedas seguir realizando la obra a la cual Él te ha llamado. Cada hermano o hermana en esta noche que ha atravesado un momento difícil de su vida puede marcar un antes y un después de este proceso. Y cada uno puede testificar y coincidir diciendo que no es el mismo hombre ni es la misma mujer, porque ha conocido a un Dios diferente, porque ha conocido a un Dios que ha sido su sustento y su refugio, porque ha conocido a Dios que no solamente suple lo físico, sino que también suple lo espiritual y lo emocional. Tenemos a un Dios que aún está sentado en el trono, y desde el trono ejerce dominio y poder sobre toda la creación. Hay un Dios soberano que gobierna en el cielo y en la tierra, cuyo brazo no se ha dormido, iglesia. Podemos confiar en que este Dios supremo, en este Dios soberano que está teniendo el dominio y el control de nuestras vidas, y Él es justo y fiel para sostenerte, iglesia, hasta el día de su gloriosa venida, sin mancha, sin pecado. Podemos confiar en Dios, iglesia. Podemos confiar en Dios. Y así como Abraham se fortalecía esperanza con su esperanza, hermanos, esto era que cada día Abraham se ponía de pie y dijo: yo hoy voy a ser un hombre que cree. Y al día siguiente él decía: hoy yo voy a ser un hombre que cree a la promesa que Dios me hizo. Y al día siguiente se ponía de pie y decía: hoy yo voy a ser un hombre que cree en la promesa de Dios.
esta resistencia de Abraham para esperar durante 25 años que se cumpliera la promesa de Dios, no fue que él por arte de magia desarrolló esa resistencia. Fue un trabajo intencional y constante, iglesia, de él elegir mirar al Dios supremo y decir: yo voy a confiar en este Dios que no ha menguado nunca, a este Dios que ha sido fiel y firme desde el principio de los tiempos, y ahora él no va a comenzar conmigo a ser infiel. Así que hoy voy a ser esa mujer que se pone de pie y ante todo lo contrario que esté mirando dice: yo voy a creer en el Dios que todo lo puede. Voy a pararme firme, voy a permanecer. Y esta resistencia, hermano, la encontramos cuando miramos al Dios verdadero que es revelado a través de las Escrituras. Por eso hay tantas cosas extrañas acerca de Dios. Usted y yo que estamos en las redes sociales mirando tantas profecías, tantas manifestaciones donde la gente dice: ahí está Dios. Pero cuando miramos las Escrituras podemos conocer a un Dios diferente. Un Dios que se revela de diferentes maneras, en diferentes circunstancias y situaciones. Cuando usted ve Génesis, cuando usted ve el Antiguo Testamento y luego ve el Nuevo, ve al mismo Dios manifestarse de diferentes maneras. Cuando leemos los Salmos, vemos a un Dios manifestarse y obrar en situaciones cotidianas de hombres comunes, tan como usted y como yo. Y vemos a este Dios manifestarse de diversas maneras. Porque no tenemos un Dios uniforme, tenemos un Dios multiforme que se manifiesta de maneras diferentes. Y cada día debemos despertarnos y decir: Dios, hoy yo quiero conocerte. ¿Cómo vas a manifestarte en mi vida? ¿Por qué vemos pocas manifestaciones de Dios en estos tiempos, hermanos? Porque hay hombres y mujeres con poca voluntad para conocer a ese Dios. Recuerdo a un profeta, Jeremías, loco, que hacía cosas locas para conocer a Dios. También Isaías hacía cosas locas para conocer a Dios. Necesitamos hombres y mujeres que estén desesperados por conocer a Dios. Por conocer a Dios, desesperados por conocer a Dios. Y por buscar cada día más y más de Él. Yo quiero que tú te pongas de pie en este momento. Y en esta noche, hermanos, es bueno que podamos entender que aunque enfrentemos diferentes pruebas, Dios va a estar con nosotros. Que podemos confiar nuestras emociones al Señor. Aquellas más profundas, vergonzosas, podemos confiarle a Dios. Tenemos que aprender a aferrarnos a su carácter, a quien Dios es, a quien Dios dice a través que Él es a través de las Escrituras. Podemos descansar, hermanos. Podemos descansar. Dios no nos necesita para que el mundo siga girando. Él ya está en control de todo. Iglesia, puedes descansar en el Señor. Puedes detenerte un momento y descansar en la presencia del Señor. Dios puede darnos refrigerio, pero necesitamos detenernos para que podamos encontrar este descanso. No solamente descanso espiritual, hermanos, sino descanso físico. Aprendamos a tomar estas pausas y apartarnos en lo secreto del Señor para decirle: renuévame. Renuévame, Señor. Renueva la imagen que yo tengo de ti. Dame un encuentro nuevo contigo. Que podamos como iglesia, como líderes, como servidores, tomar este tiempo de refrigerio para alimentar el espíritu.
este tiempo de quietud, esta pausa para encontrarnos otra vez con el Señor, para que así, hermanos, podamos seguir firmes y continuar con la obra que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, para que podamos cumplir y ejercer el llamado específico que Dios ha hecho a la vida de cada uno de ustedes, iglesia. Y cuando cada uno estemos abrazando el llamado de Dios de manera personal, entonces como iglesia, como comunidad, veremos más manifestación del poder de Dios en la casa, en la ciudad, en el mundo, porque cada uno de nosotros hemos abrazado el plan y el diseño de Dios para nuestras vidas. En este momento, iglesia, yo quiero que tú levantes tu mano al cielo y yo quiero orar por corazones cansados. Quiero orar por corazones cansados. No importa que el que está a tu lado te vea, no importa. Yo quiero que hoy tú te conectes con el Padre. Y si tú eres esta persona que has estado agotado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, yo quiero que hoy tú te conectes con tu Padre y le digas: Espíritu Santo de Dios, renuévame. Espíritu Santo, lléname de ti en esta noche, porque yo necesito nuevas fuerzas, porque yo necesito una revelación nueva de ti. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a mi vida. Renueva mis fuerzas. Restáurame, Señor Jesús, porque he estado muy cansada, porque he estado muy agotado, porque esta prueba me ha asediado por meses, por años. Pero hoy tú renuevas mis fuerzas. Hoy recibo fuerzas del Señor. Hoy recibo fuerzas. Hoy recibo fuerza. Hoy tu Espíritu Santo me empodera, me llena, me llena, me llena, me llena para yo poder seguir haciendo tu obra. Espíritu Santo de Dios, ven y llena a tu iglesia. Llena a tu iglesia. Llena tu iglesia con el poder de tu Espíritu. Llena tu iglesia de fortaleza. Renueva sus fuerzas, Señor Jesús. Ánclalo, que su fe pueda echar raíces profundas y que puedan permanecer en ti, Señor Jesús. Dependemos de ti, Señor Jesús, y confiamos en tu mano soberana, en tu mano poderosa, que tiene el poder suficiente para sostenernos. No nos vas a dejar caer, no nos vas a dejar en vergüenza. Tú vas a exhibir nuestra victoria, tú vas a exhibir tu poder, y otros van a ser testigos de tu obra en nosotros. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Esperanza. Iglesia, cierra tus ojos. Que tu cruz me regaló. Levanta tu mano y clama, iglesia. Mi roca y mi fortaleza. Clama, iglesia. Solo tu voz me da guía y dirección. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Levanta tu mano, iglesia. Mi roca y mi fortaleza. Levanta tu iglesia, hermano. Solo tu voz Recibe fuerzas del me Señor. da guía y dirección. Renueva tus fuerzas en el Señor, iglesia. Como tú. Renueva tus fuerzas, iglesia, en el Soy Señor. tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y
Esa es nuestra maravillosa herencia como hijos, de que tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades y se compadece de ellas. Tenemos un Padre, iglesia, que conoce nuestras necesidades y se compadece de ellas. Voy a repetir esta palabra porque hay alguien que necesita abrazar esta palabra en esta noche. Tienes un Padre que conoce tus necesidades y siente compasión de ellas. Tienes un Padre que sabe exactamente dónde y cómo te duele y siente compasión de tu dolor. Un Dios que conoce tus necesidades y no es ajeno a ella. Ese es el Padre que tienes, iglesia. Y yo no sé si tú puedes adorarle y darle gracias porque nunca te ha dejado solo, porque nunca te ha dejado sola. Camina contigo, es tu refugio y sustento, es motivo para adorarle y exaltarle en esta noche y decirle gracias por hacerme hija. Gracias porque soy tu hija. Gracias, Padre, porque puedo llamarte Padre y saber que me escuchas y atiendes mis necesidades. Gracias porque soy hija. Gracias porque no soy huérfana. Gracias porque tengo un Padre que me ve desde los cielos. Gracias. Voy a anclarme a esta promesa. Voy a anclarme a esta promesa. Soy hija, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, iglesia. Confío en ti, tú eres mi principio y mi fin. Adoramos el nombre del Rey eterno. Adoramos su nombre, Rey. Nos gozamos en tu presencia. Alabamos y honramos tu nombre en esta noche. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor Jesús. Hay alguien en esta noche que quiere gozar de ese privilegio de ser hijo de Dios. Hay alguien que quiere entregar su vida a este Dios, a este Padre Supremo que se compadece de las necesidades de su Hijo. Iglesia, mire si a su lado hay alguien que nos visita en esta noche y que no conoce a Jesús. Extiéndale la invitación al conocer al Dios que usted llama y alaba. Extiéndale la invitación ahí a su lado. Si hay alguien que no conoce a Jesús, en esta noche queremos orar por ti. En esta noche queremos orar por ti para que le entregues su vida a Jesús. Iglesia, que el Dios eterno te bendiga, que el favor y la misericordia de Dios te acompañe y que podamos permanecer firmes en el Señor. Que el Señor te bendiga, iglesia. Hemos tenido una noche maravillosa donde hemos recibido palabra del Señor para seguir siendo resistentes. El Señor ha hablado a nuestras vidas en esta noche. No importa la situación, tenemos que ser resistentes y creer en lo que dice Jeremías 29:11, que el Señor sabe los pensamientos que tiene de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Gracias, hermanos, Dios me les bendiga mucho. Los acompañe a cada uno de sus hogares con nuevas fuerzas. Comenzar una semana de poder mañana y recordarle
que todos los lunes tenemos culto de oración a partir de las 7 de la noche. Todos los que les sea posible vengan y vamos a orar para que nosotros podamos ser resistentes en el Señor. Y declaramos que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos,